Me encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre, por $500,000. Mi firma fue falsificada. Al principio no dije nada, quería creer que él todavía me amaba. Pero lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, demasiado débil para hablar y mi esposo culpándome por las píldoras en mi sangre. Casi se sale con la suya. Bienvenidos de nuevo a La Verdad de la Abuela, donde contamos las historias que ellos esperaban que te llevaras a la tumba. Si eres nuevo aquí, gracias por unirte a una comunidad de sabiduría, supervivencia y segundas oportunidades. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves y qué hora es para ti en este momento. Nos encanta ver a esta familia extendiéndose por todo el mundo. Ahora, déjame contarte lo que realmente pasó. Siempre pensé que mi esposo Franklin solo estaba envejeciendo, como yo. Le costaba más recordar cosas. Estaba de peor humor por las mañanas, más interesado en ver viejos westerns que en hablar sobre el día. Después de 38 años de matrimonio, te acostumbras a los ritmos de tu pareja. Cambian como las estaciones. Pero esto era diferente y me tomó más tiempo del que debería haber tardado en darme cuenta. Mi nombre es Lorraine Price. Tengo 64 años, jubilada de la biblioteca municipal después de casi 3 décadas. Tengo 3 hijos, 2 varones y una hija, todos viviendo en el extranjero ahora, ocupados con sus propias vidas. Franklin y yo hemos vivido solos en esta casa durante los últimos 5 años. Es tranquila. A veces, demasiado tranquila. Él solía llenar el silencio con música, silbidos, tarareos. Últimamente, el silencio se había vuelto algo más pesado. Un silencio que no reconocía. Franklin empezó a insistir en prepararme el té cada noche. Al principio, pensé que era un gesto dulce. Él nunca se había preocupado por el té. Ahora, lo preparaba como si fuera un ritual especial. Manzanilla la mayoría de las veces, a veces menta. Siempre insistía en que bebiera hasta la última gota. Bromeaba diciendo que debía estar intentando engordarme o calmarme. Él reía, pero el sonido nunca llegaba a sus ojos. Había otras cosas también, como la forma en que mantenía el ordenador para él, siempre cerrando las pestañas en el segundo en que yo entraba en la habitación, o cómo se encogía si tocaba el cajón de archivos en el pasillo, o cómo empezó a quedarse parado en los umbrales sin decir nada, como si me estuviera observando y se olvidara de hablar. Aún así, me decía a mí misma que no fuera tonta. Después de todo, ya somos mayores. La gente cambia, los cuerpos se cansan, las mentes divagan. Una tarde, estaba en el estudio imprimiendo una receta de peach cobbler que había encontrado en línea. La impresora se atascó, así que fui a la cola de impresión para borrarla. Fue entonces cuando lo vi. Un documento en la cola titulado Póliza de L. Price, confirmación. Curiosa, hice clic para abrirlo. Lo que vi casi me hace soltar el ratón. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre. $500,000, firmada, fechada y notariada. Pero yo nunca había firmado nada. Mis manos se quedaron frías. Deslicé las páginas. El beneficiario era Franklin. Todo parecía legítimo. Incluso había una firma digital junto a mi nombre, pulcra y suave, igual que la mía. Pero no era la mía. No había firmado nada en años. Cerré la ventana y me alejé del escritorio como si fuera a explotar. No lo confronté. Ni siquiera le conté a nadie. Fui a la cocina y horneé el cobbler, puse la mesa, sonreí cuando Franklin entró y me besó la mejilla. Pero algo había cambiado dentro de mí. Durante los días siguientes, empecé a notar más cosas. Mi té empezó a saber un poco raro. Mi cuerpo se sentía más pesado. Estaba cansada todo el tiempo, incluso después de dormir toda la noche. Empecé a olvidar cosas simples como el día de la semana o donde había dejado mis gafas. Una vez no pude recordar cómo usar el microondas. Lo miré como si fuera algo de otro planeta. Una tarde, estaba doblando la ropa cuando una oleada de mareo me invadió. La cesta se volcó y me agarré al borde de la cama para estabilizarme. Mientras estaba allí, respirando con dificultad, miré hacia el pasillo y allí estaba él, Franklin, simplemente parado en el umbral, observándome. No dijo nada,
Solo me miró fijamente, con el rostro inexpresivo y los ojos vidriosos. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. La habitación dio vueltas. Luego todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en una cama de hospital con luces fluorescentes brillando sobre mí. Me dolía la cabeza. Tenía la garganta seca. Las máquinas pitaban cerca. Me giré lentamente y vi a Yasmín, mi hija, sentada junto a mi cama llorando suavemente en sus manos. Levantó la vista sobresaltada cuando me moví. «Mamá», dijo. «¿Estás despierta?» Intenté preguntar qué había pasado, pero mi voz era demasiado débil. Ella se inclinó más cerca. Te desmayaste. Te encontré en el suelo. Llegué a casa temprano para darles una sorpresa a papá y a ti. Ni siquiera le dije que venía. Entré y ahí estabas, simplemente tirada. Un médico entró poco después. Parecía serio, no frío, solo concentrado. Me dijo que habían hecho pruebas y habían encontrado rastros de sedantes no recetados en mi sistema. No lo suficiente como para ser inmediatamente fatales, pero sí para anular la memoria, la coordinación y el equilibrio. ¿Hay alguna posibilidad de que haya mezclado medicamentos accidentalmente?, preguntó, mirando a Franklin. Franklin sonrió demasiado rápido. Oh, ha estado un poco olvidadiza últimamente. Probablemente tomó las pastillas equivocadas. Le he estado diciendo que las organice mejor. El médico asintió, garabateó algo y se fue. Yasmín salió a tomar un poco de aire. Franklin se inclinó sobre mí y susurró. Les diste un susto, cariño. Intenta no empeorar esto más de lo que es. Quise hablar, gritar, pero tenía la boca demasiado seca. Mi mente demasiado confusa. Cerré los ojos en su lugar y esperé a que llegara el sueño. Esa noche, de vuelta en la casa, todo se sentía igual pero mal. Franklin me arropó en la cama como si nada hubiera pasado. «Me trajo una taza de té fresco». La miré fijamente, con las manos temblorosas. Yasmín entró y se ofreció a quedarse la noche. Franklin sonrió y dijo, «Es una gran idea. Tu mamá necesita compañía». No toqué al té. Ni esa noche. Ni nunca más. El hospital me dio el alta a la mañana siguiente, aunque mi cuerpo todavía se sentía como si estuviera hecho de trapos mojados. El mareo había disminuido, pero mis pensamientos venían en pedazos, como piezas de un rompecabezas esparcidas por el suelo. Yasmín insistió en que me fuera a casa con ella por unos días, pero Franklin le dijo al médico que teníamos todo bajo control. Dijo que vivíamos a solo unos minutos del hospital y que él me vigilaría de cerca. El médico estuvo de acuerdo, pero no sin repetir que debía evitar conducir, cocinar o quedarme sola. En casa, Franklin intentó volver a la normalidad. Sonreía más, me traía flores, me preguntaba constantemente si quería té. Yo siempre decía que no, alegando que tenía demasiadas náuseas. Yasmín se quedó unos días y durmió en la habitación de invitados. No creo que ella tampoco confiara en él, pero aún no dijo nada. Ni a mí, quizá ni a sí misma. Las noches eran lo peor. Me acostaba en la cama, completamente despierta, mirando las sombras en el techo. Cada crujido de la casa me oprimía el pecho. A veces me despertaba y encontraba a Franklin ya parado sobre mí, diciendo que solo estaba revisando. Una vez lo sorprendí observándome dormir desde el umbral de la puerta. Ni siquiera se inmutó cuando abrí los ojos. Al cuarto día, Yasmín se ofreció a preparar el desayuno. Al intentar abrir un cajón de la cocina, el pomo se rompió. «Voy a revisar el garaje para ver si encuentro un destornillador», dijo. Tardó más de lo esperado. Pensé que quizás estaba organizando el desorden de herramientas de Franklin. Las guardaba revueltas en latas de café y cajas de herramientas por todas partes. Unos minutos después, regresó un poco pálida. «¿Encontraste las herramientas?», pregunté. Ella asintió, pero algo andaba mal en su rostro. «Sí, creo que sí». No me dijo qué más vio en el garaje. En ese momento no. Esa noche, estaba descansando en la sala cuando sentí un escalofrío por la espalda. «¿Podrías traerme un poco de té?», pregunté. «Claro»,
Mamá, dijo Yasmín desde la cocina. Escuché el silbido de la tetera, el tintineo de las tazas. Luego escuché la voz de Franklin. Demasiado tranquilo. Yas, tu teléfono está sonando. Está vibrando en la encimera. Podría ser del trabajo. Oh, está bien. Voy a revisar, dijo ella. No podía verlos, pero escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Momentos después, Franklin entró con el té. Aquí tienes, dijo, colocando la taza suavemente frente a mí. Pensé que Yasmín lo estaba haciendo. Pregunté. Ella empezó, pero lo terminé mientras revisaba su teléfono. Miré la taza. Yasmín regresó un minuto después, secándose las manos. Era spam, dijo, molesta. Le di una leve sonrisa y asentí. Ella no notó nada inusual. Todavía no. Tomé 2 sorbos por cortesía, luego dejé la taza. Mi estómago se retorció casi al instante. Algo no estaba bien. Aguanté la noche, fingiendo que solo estaba cansada. Por la mañana, no podía moverme. Yasmín me encontró desplomada en la cama, sin responder, apenas capaz de articular palabras. Me sacudió, gritó mi nombre, me suplicó que abriera los ojos. Recuerdo su voz. Era como escuchar a alguien bajo el agua. Amortiguada pero desesperada. Llamó al 911. Esta vez no esperaron. Los paramédicos me llevaron al hospital. Yasmín fue en la ambulancia. Franklin la siguió en su camioneta. En el hospital, me hicieron más pruebas. El médico, un hombre más joven esta vez, llevó a Yasmín a un lado. ¿Sabe lo que ha tomado recientemente? Solo sus medicamentos habituales, dijo Yasmín. ¿Por qué? Porque tiene altos niveles de un sedante en su sistema, lo suficiente como para afectar la función motora y la memoria. Esto no es accidental. El corazón de Yasmín dio un vuelco. Miró el té, recordó el garaje, recordó las botellas. Más tarde, mientras Franklin se sentaba en la sala de espera con un periódico en su regazo y una expresión insípida en su rostro, Yasmín regresó a casa sola. Él fue al garaje. Ella abrió el mismo cajón de nuevo. Esta vez, miró con más cuidado. Había 6 botellas llenas, todas de diferentes marcas de sedantes, algunas de venta libre, otras solo con receta. Ninguna tenía el nombre de Lorraine. La mayoría ni siquiera eran de este país. Una tenía una etiqueta de farmacia extranjera descolorida. Otra tenía una pegatina manuscrita que decía, usar con ligereza. Yasmín tomó fotos de todo. Alineó las botellas sobre la mesa y las miró fijamente durante mucho tiempo. Luego llamó a la policía. Yo no supe nada de eso de inmediato. Estaba demasiado débil para hablar, demasiado confundida para hacer preguntas, pero sabía que algo había cambiado. Esta vez, Yasmín no iba a silenciar sus instintos. No iba a esperar a que alguien más interviniera. Iba a salvarme, incluso si eso significaba salvarme de mi propio esposo. Me desperté en el hospital con la mano de Yasmín envuelta en la mía como un salvavidas. Me dolía el cuerpo en lugares extraños, como si incluso mis huesos se hubieran asustado. No recordaba el camino hasta allí. No recordaba haberme desmayado. Todo lo que sabía era que la voz de mi hija había sido lo que me había traído de vuelta. El médico entró con una nueva expresión en su rostro esta vez. No de preocupación, sino de cautela. Le habló a Yasmín primero. Vi cómo se le arquearon las cejas. Como se le tensó la boca en una línea firme cuando se fue, ella no dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó a mi lado, frotándome la muñeca suavemente como si estuviera tratando de mantener mi pulso constante con las yemas de sus dedos. «Te drogaron», dijo en voz baja. «De nuevo, peor esta vez». Quise llorar, pero mis lágrimas se sentían atrapadas detrás de mis ojos. Yasmín se puso a pasear por la habitación. Sabía que algo andaba mal. Vi las botellas en el garaje. «Mamá». Busqué los nombres en Google. Eran sedantes. Debería haber dicho algo antes. Yo solo. Su voz se quebró. No quería creerlo. La siguiente hora pasó borrosa. Un detective entró y habló con Yasmín. Ella le entregó las fotos que había tomado de las botellas.
Describió el momento en que Franklin la engañó para que se alejara del té, cómo terminó de prepararlo mientras ella respondía una llamada telefónica falsa. Ella se culpó a sí misma. Intenté decirle que no lo hiciera, pero las palabras no me salían bien. La policía no perdió el tiempo esta vez. Obtuvieron una orden y fueron directamente a la casa. Yasmín se quedó a mi lado. No sé qué estaba pensando en esos momentos de silencio, pero sus manos nunca dejaron de temblar. Esa tarde, yo ya estaba lo suficientemente estable como para ser trasladada a una habitación privada. Yasmín finalmente se permitió descansar un rato. Pude ver las ojeras bajo sus ojos, el agotamiento de cargar con demasiado durante demasiado tiempo. No quería esto para ella. No quería que ella fuera la que me protegiera de alguien que se suponía que debía ser mi protector. Más tarde esa noche, el detective Sellers regresó. Fue amable pero firme. Dijo que habían encontrado varias botellas de sedantes en el garaje. Algunas abiertas, otras selladas. Píldoras escondidas detrás de productos enlatados en la despensa, e incluso más escondidas en un libro ahuecado en la oficina de Franklin. La falsificación en la póliza de seguro de vida coincidía con su letra de otros documentos en la casa. Está bajo custodia ahora, dijo Sellers. No irá a ninguna parte esta noche. Asentí lentamente. No sentí alivio. Todavía no. Solo una profunda y dolorosa tristeza. ¿Cuánto tiempo? Susurré. Sellers inclinó la cabeza. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lo estaba planeando? Sellers dudó, luego dijo, lo suficiente como para estar organizado. Esto no fue impulsivo. Ser los ojos. 2 días después, me dieron el alta de nuevo. Esta vez fui directamente al apartamento de Yasmín. Ella no me dejó ir a casa. Dijo que necesitaba cuidados reales, paz real y límites reales. No discutí. Estaba demasiado cansada para luchar. Y, a decir verdad, no quería volver a ver el interior de esa casa nunca más. Sentada en la habitación de invitados de Yasmín, revisé mis viejos diarios, pequeños garabatos que había hecho cuando no podía dormir, notas sobre el extraño comportamiento de Franklin, su repentina obsesión por manejar nuestros medicamentos, su interés en cada documento financiero que llegaba a la puerta. No me había dado cuenta de que había estado documentando mi propio peligro. Yasmín se unió a mí en la habitación, sosteniendo un pequeño sobre. El detective dejó esto, dijo. Dijo que quizás querrías verlo cuando estés lista. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos impresas. Fotos que la policía había encontrado en el cajón privado de Franklin. No eran mías. Eran de otra mujer, sonriendo, riendo, sentada en la mesa de un restaurante con Franklin. En algunas de ellas, su mano estaba sobre la de ella. Y cuando él le besaba la mejilla, la reconocí. Ella iba a la iglesia con nosotros. Una viuda. Su esposo falleció el año pasado. Siempre me saludaba después del servicio. Según la nota adjunta, Franklin la había estado viendo durante meses, diciéndole que yo estaba enferma, que se estaba preparando para un futuro con ella. Sentí que el suelo se había abierto debajo de mí. Yasmín se sentó a mi lado, esperando. Quería reemplazarme, dije casi con incredulidad. No solo quería que me fuera. Quería empezar de nuevo. Yasmín me rodeó con su brazo, en silencio. No lloramos esa noche. No hablamos. Simplemente nos sentamos juntas, respirando el peso de todo. No estaba segura de que dolía más, si el hecho de que intentara matarme por dinero o que planeara amar a alguien más después de enterrarme. Pero estaba viva y, por primera vez en semanas, supe que no estaba sola. La parte más difícil no fue el arresto. No fue el hospital ni las fotos ni siquiera la traición en sí. La parte más difícil fue contestar el teléfono cuando mi hijo mayor llamó desde el Reino Unido y me preguntó qué había pasado. No sabía cómo explicar que el hombre que lo ayudó a crecer había intentado matarme. No sabía cómo decirlo en voz alta sin sentir que el aire era demasiado denso para respirar. Yasmín se encargó de la mayor parte de la conversación. Les contó a sus hermanos lo básico. El hospital, los sedantes, el arresto.
Uno de ellos se derrumbó. El otro no lo creyó al principio, pero cuando Yasmín les envió copias de los informes, las fotos de los frascos de píldoras y el documento de seguro falsificado, el silencio al otro lado de la llamada fue respuesta suficiente. No volví a hablar por teléfono después de eso. Apenas dormía. Se me había ido el apetito. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Franklin de nuevo en ese pasillo, solo mirando, sin ayudar, sin llamarme, solo esperando. Unos días después, el detective Sellers pasó por el apartamento de Yasmín con una carpeta bajo el brazo. Parecía cansado, como si hubiera estado lidiando con algo. Jasmine prépare au café. Nos sentamos todos a la mesa de la cocina. «Hay algo más», dijo, colocando la carpeta frente a mí. «Hemos rastreado el nombre de Franklin en los archivos nacionales de casos». Algo apareció de 1993. Abrí la carpeta. Era un certificado de defunción. Una mujer llamada Clarice WYN, de 52 años, murió de un paro cardíaco repentino en otro estado. Figuraba como la esposa de Franklin Price en ese momento. «Nunca supe que estuvo casado antes que yo», susurré. «Nosotros tampoco hasta que vimos el registro», dijo Sellers. Dijo que las circunstancias de su muerte eran vagas. Falleció mientras dormía. No se realizó autopsia, pero el pago del seguro fue para Franklin. Una póliza pequeña, $35.000. Miré fijamente la foto granulada en blanco y negro adjunta al registro. Clarice tenía rasgos suaves y una sonrisa cálida. Sus ojos parecían amables. También había un boletín de la iglesia guardado en el archivo. Un aviso fúnebre con una foto de Franklin de pie junto a su ataúd. Se casó con ella por menos de un año, continuó Sellers. Era una viuda sin hijos, dueña de su casa sin hipoteca. Él heredó todo. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. Yasmín me tomó la mano por debajo de la mesa. ¿Alguna vez te la mencionó?, preguntó Sellers. Nunca, dije. Basándonos en lo que sabemos, dijo suavemente, parece que no fuiste su primer intento. Esa noche, me senté en la sala de Yasmín envuelta en una colcha que había tejido a ganchillo hacía 15 años. El televisor estaba apagado. La habitación estaba en silencio. Miré mis manos y me di cuenta de lo mucho más viejas que se veían que la última vez que las estudié. Solía estar orgullosa de estas manos. Habían criado a 3 hijos, apilado miles de libros, removido incontables ollas de gumbo. Ahora temblaban cuando levantaba una taza de té. Yasmín entró y se sentó a mi lado. No me preguntó cómo estaba. Simplemente me dio un vaso de agua y un pequeño plato con galletas y mantequilla de cacahuete. «Necesitas comer algo», dijo. Asentí y le di un mordisco. «¿Cuánto tiempo crees que estuvo planeando esto?», pregunté después de un rato. Ella suspiró. Lo suficiente como para estar organizado. Lo sufficient como para esconder to do a plena vista. ¿Qué pasaría si no hubiera encontrado ese documento?, susurré. «Lo encontraste», dijo ella. «Y sobreviviste». A la mañana siguiente, nos reunimos con una abogada de víctimas. Me ayudó a llenar órdenes de protección y me explicó qué esperar durante la lectura de cargos de Franklin. El Estado planeaba acusarlo de intento de asesinato, fraude de seguros, posesión ilegal de sustancias controladas y falsificación. «No se saldrá con la suya esta vez», dijo la abogada. Quería creerle. Quería sentirme segura de nuevo, pero la seguridad se sentía como algo que había prestado y nunca me habían devuelto. La lectura de cargos se llevó a cabo una mañana gris de martes. Yasmín fue conmigo. Usé el vestido azul marino que Franklin siempre decía que me hacía lucir fuerte. No lo usé por él. Lo usé por mí. Necesitaba recordar que todavía tenía partes de mí que él no había tocado. Nos sentamos en la parte de atrás de la sala. Franklin fue traído por una puerta lateral en un mono de la cárcel del condado. Parecía más pequeño de alguna manera, más viejo. Su cabello estaba más ralo de lo que recordaba. No me miró. El juez leyó los cargos. El abogado de Franklin se declaró no culpable en su nombre. El fiscal enumeró las pruebas,
registros hospitalarios, análisis de sedantes, documentos digitales, declaraciones de testigos, fotos, grabaciones. Yasmín había escrito una declaración jurada formal. El juez escuchó en silencio, luego negó la fianza. Mientras Franklin era sacado de la sala, miró hacia atrás una vez. Nuestros ojos se encontraron. No apart la mirada. Después, Yasmín y yo nos sentamos en el coche durante mucho tiempo. La lluvia había comenzado a caer suave y constante sobre el parabrisas. Él no va a volver, dijo ella. Asentí. Pero yo sí tengo que volver. ¿De qué? Pregunté. De él, dije. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Me mudé a una pequeña unidad de un dormitorio en un complejo para personas mayores no lejos de la casa de Yasmín. Tenía ventanas luminosas y alfombra suave y un pequeño patio que captaba la luz de la mañana. Traje mis libros, mi colcha favorita y las almohadas tejidas que había hecho a lo largo de los años. No traje ninguna foto de Franklin. Yasmín me ayudó a organizar mis medicamentos en un dispensador cerrado. Me llamaba todas las noches para ver cómo estaba. A veces simplemente nos sentábamos a escuchar la radio. Todavía me estaba curando, todavía aprendiendo a dormir toda la noche de nuevo. Pero el silencio en mi nuevo hogar se sentía diferente ahora. No estaba vacío. Era mío. La vida después del arresto de Franklin no volvió a la normalidad. No hubo un interruptor que accionar, ni un borrón y cuenta nueva al que volver. Sanar, aprendí, no se trataba de fingir que nunca sucedió. Se trataba de aprender a vivir con lo que sí pasó. Y algunos días no sentía que estuviera aprendiendo lo suficientemente rápido. Simplemente estaba sobreviviendo momento a momento, respiración a respiración. La unidad para personas mayores era tranquila, casi demasiado tranquila a veces. El tipo de silencio que te hace recordar todo lo que desearías poder olvidar. Intenté mantener una rutina. Las mañanas eran para el té y una caminata por el patio. Las tardes para leer o hacer crucigramas. Por las noches, Yasmín pasaba o llamaba para ver cómo estaba. Pero el espacio entre sus visitas se sentía vacío. Una vez había anhelado la paz, y ahora que la tenía, se sentía antinatural. Un domingo por la mañana, me senté en mi pequeño patio con una manta envuelta en mis piernas y una vieja estación de gospel sonando suavemente en la radio. El sol era suave, el aire cálido. Casi me quedé dormida hasta que un golpe en la puerta principal me sobresaltó. Yasmín entró, sosteniendo un sobre de Manila. No sonrió. Su expresión era tranquila pero firme. El detective envió esto, dijo, colocándolo sobre la mesa de café. Están preparando el caso de la fiscalía, dijo que quizás querrías verlo antes del juicio. Lo abrí lentamente. Dentro había transcripciones, fotos, registros bancarios y copias de correos electrónicos que Franklin le había enviado a la mujer de la iglesia. Su nombre era Lydia, una viuda reciente. Recordaba su risa suave, su tendencia a alargar las conversaciones. Nunca sospeché nada. Leí las palabras en la página con incredulidad. Franklin le había dicho a Lydia que yo estaba enferma terminal, que nuestro matrimonio se había enfriado, que yo apenas era consciente de lo que sucedía. Escribió cosas como, pronto seremos solo nosotros dos. Ten paciencia. Había fechas, recibos de regalos, fotos de ellos juntos en restaurantes y estacionamientos de moteles. Él había planeado una vida sin mí mientras yo todavía estaba muy viva. Yasmín me observó leer. No habló hasta que cerré la carpeta. ¿La conocías?, preguntó. Sí, dije en voz baja. Me abrazaba después del servicio dominical. Todas las semanas. Yasmín se sentó a mi lado, frotándome el hombro. No tienes que ver todo. Pero lo hice. Tenía que hacerlo. Necesitaba ver toda la verdad para entender cuán lejos había llegado realmente. El fiscal nos dijo más tarde que Lydia estaba cooperando plenamente. Una vez que se enteró de que Franklin había sido arrestado, se presentó por su cuenta. No tenía idea de lo que él estaba planeando. Dijo que pensó que era un buen hombre en un matrimonio triste, que él le dijo que yo ya estaba desvaneciéndome. Dijo que le creyó porque él parecía tan tranquilo, tan seguro. No la odié. Sentí lástima por ella.
Ella era solo otra pieza de su manipulación, igual que yo. En las semanas previas al juicio, traté de prepararme. El fiscal dijo que no tenía que testificar, que mi declaración jurada, las grabaciones y los informes de sedantes eran lo suficientemente sólidos, pero yo quería hablar. Necesitaba que la corte y Franklin escucharan mi voz. La mañana del juicio fue fría, un escalofrío de finales de primavera aún persistía en el aire. Yasmín me recogió temprano, vestida con un blazer y zapatos planos. Me puse el vestido azul marino que Franklin una vez dijo que me hacía lucir fuerte. No lo usé por él. Lo usé por mí. El vestíbulo del juzgado era brillante y estéril. Cada eco de un zapato me hacía estremecer. Nos sentamos juntas, la mano de Yasmín apoyada sobre la mía. Cuando llegó el momento de testificar, respiré hondo y caminé hacia el estrado. Les dije quién era, lo que había sobrevivido, como el hombre con el que me casé se convirtió en alguien que no podía reconocer. Hablé del té, de la firma falsificada, de la noche en que miré por el pasillo y lo vi mirarme caer. Les conté cómo desperté en el hospital y la voz del médico y Yasmín llorando junto a mi cama. No lloré hasta que bajé del estrado. No por miedo, sino por la silenciosa fortaleza que me costó decir esas palabras en voz alta. El juicio duró poco menos de 2 semanas. El jurado deliberó durante un día. Culpable de todos los cargos. Franklin fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15. Cuando se leyó el veredicto, apenas se movió. No lloró. No gritó. Simplemente se sentó allí como un hombre que había perdido una apuesta y ya sabía el resultado. No lo miré. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Después de la sentencia, el juez me ofreció la oportunidad de hablar de nuevo. Declaración de impacto de la víctima, así lo llamaron. Así que me puse de pie. Dije: intentaste borrarme de mi propia vida, pero todavía estoy aquí. Intentaste borrarme, y ahora eres tú quien se desvanece. Querías vivir de mi dinero. Planeo vivir según mis propios términos. Esa tarde, Yasmín y yo nos sentamos en mi patio, el sol hundiéndose lentamente detrás de los edificios. Ella trajo un peach cobbler y un poco de helado de vainilla. Comimos en silencio, dejando que el viento se moviera en el espacio entre nosotras. «Lo lograste», dijo ella. «No», respondí. «Lo logramos». Más tarde esa semana, me reuní con un abogado. Ya había puesto todo a mi nombre, lo poco que Franklin no había tocado. Pero quería más que una simple separación. Quería claridad legal, una firma, una declaración, un borrón y cuenta nueva. Pedí el divorcio mientras él estaba en una celda. No me estaba divorciando de un esposo. Me estaba divorciando de un fantasma. Y se sintió como la primera respiración real que había tomado en años. La libertad, aprendí, no es solo la ausencia de peligro. Es la capacidad de respirar sin esperar que el suelo se abra bajo tus pies. Después del juicio, después de la sentencia, después de que Franklin fuera llevado con esposas, todavía no me sentía libre. No del todo. Todavía no. Yasmín dijo que llevaría tiempo. La curación no era un acto único. Eran cientos de pequeños actos, enlazados como luces en una habitación oscura. Empecé con cosas sencillas. El té de la mañana que preparaba yo misma. Un corto paseo por el jardín fuera de mi apartamento. Dejar las ventanas abiertas por la noche sin preocuparme de quién estaba escuchando. Algunos días eran más difíciles que otros. Olvidaba dónde había dejado las llaves o me ponía tensa al oír un golpe en la puerta. Pero lo peor, el despertar de las pesadillas donde Franklin todavía estaba merodeando en el umbral, se fue desvaneciendo lentamente. Yasmín me había comprado una pequeña luz nocturna con forma de flor. Cada vez que la encendía, me recordaba la suavidad, la seguridad, los nuevos comienzos. No estaba sola. Mis hijos llegaron uno por uno. Me abrazaron demasiado tiempo. Se disculparon aunque no tenían motivos para hacerlo. Deberíamos haber llamado más, dijo uno de ellos, con la voz quebrada. Deberíamos haber regresado antes. Los perdoné sin necesidad de palabras. Ellos no tenían la culpa de la distancia que Franklin se había esforzado tanto en mantener.
Un sábado por la tarde, fui al juzgado con Yasmín y mi abogado. Los papeles finales del divorcio habían sido aprobados. Salí con un certificado sellado declarando mi libertad legal. Pensé que me sentiría eufórica, victoriosa. Pero lo que sentí fue algo más profundo. Paz. El tipo de paz que vive en tus huesos. El tipo de paz que no tienes que demostrar a nadie. De vuelta en casa, empecé a ordenar una caja de cosas viejas que casi había tirado durante la mudanza. Dentro había una carta de Walter, mi padre, escrita décadas atrás. Él había fallecido cuando yo tenía solo 23 años. La carta me recordó la fuerza, lo que significaba mantenerse firme, incluso cuando todo a tu alrededor intentaba derribarte. La sostuve en mi regazo y la leí 3 veces. Franklin solía hablar de un legado como si se midiera en cuentas bancarias y seguros de vida. Pero he llegado a creer que el legado se mide en lo que te niegas a dejar morir dentro de ti. Dignidad, gracia, supervivencia. Me uní a un grupo de mujeres local que se reunía todos los viernes. No era terapia formal, pero era sanador. Una de las mujeres había escapado de un matrimonio violento. Otra había sido estafada por su propia hija. Nos sentábamos en un círculo de sillas plegables y decíamos la verdad. Sin vergüenza, sin prisas, solo la verdad. Al final de una sesión, una mujer llamada Miriam se inclinó y preguntó, ¿alguna vez te sientes enojada? La miré, sorprendida por lo fácil que llegó la respuesta. No, ya no. No quiero perder otro segundo enojada con alguien que ya lo perdió todo. Lo decía en serio. Más tarde, el grupo me preguntó si compartiría mi historia para un boletín comunitario. Dije que sí. Escribí cada palabra a mano, luego la transcribí en la computadora portátil de Yasmín. El título me vino justo antes de enviarlo. Me sacó una póliza de seguro de vida, pero desperté justo a tiempo. Se publicó al mes siguiente. La gente se puso en contacto. Algunos me llamaron valiente. Algunos compartieron sus propias historias, y unos pocos, principalmente mujeres mayores, me dijeron que las había ayudado a darse cuenta de que estaba bien irse, incluso después de toda una vida. No respondí a todos, pero leí cada palabra. La primavera llegó rápido ese año. El cerezo afuera de mi ventana floreció en abril. Sus flores tan llenas y blancas, que parecían sacadas de un sueño. Yasmín y yo nos sentamos bajo un domingo por la mañana bebiendo limonada y viendo caer los pétalos. ¿Te sientes diferente ahora?, preguntó. Sí, dije. Más ligera. ¿Qué quieres hacer ahora? Pensé por un largo momento. Vivir, dije. Simplemente vivir. Nada grandioso, solo una vida honesta, lenta, tranquila. Me levanté y me estiré. Mis articulaciones crujieron, pero mi corazón no. Por una vez se sentía firme. Mientras recogíamos las tazas y los platos, Yasmín sonrió y dijo: ¿Sabes, mamá? Para alguien que se suponía que iba a morir en silencio, sí que hiciste mucho ruido. Miré a carcajadas. Ella me dijo que muriera en paz, dije. Así que viví en desafío, y sigo viviendo.